Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 29 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que a medianoche varios nos espantamos por un temblor categoría 6.1 que tuvo su epicentro en la costa del Caribe, muy cerca del Porvenir, en la comarca de Gunanega, en Gunayala. Un día también en el que pues amanecemos con estas medidas que se están tomando en la frontera de Estados Unidos, con cercas con alambres de serpentina, y lo hecho por el gobernador de Texas. Sí, ¿qué está pasando y qué debe pasar en esta crisis migratoria pues, que está afectando a todos los países del área? Así que, bueno, ahí vamos a ver cuál es la solución que se está buscando. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Fernando, permítame en primer lugar enviar mis condolencias y de todo nuestro equipo de trabajo a la familia del ingeniero Héctor Ortega, que murió ayer, y que a su esposa, a sus hijos, bueno, su hijo, que es el director actual del Metro de Panamá, Héctor Ortega, conocido mejor como Tito Ortega. Un profesional a carta cabal, pierde el país. Un gran técnico. Recuerda a toda la familia Ortega, a su esposa, solo mueren los que uno olvida. Bien. Quiero comenzar con una nota internacional. Yo les recomiendo que la miren, sobre todo a la gente que tiene... Hace unos minutos José Luis presentó el caso de un niño. Se recuerda que aquí le habíamos contado la historia, que murió. Entonces los hombres y mujeres, seres humanos, nos enfrentamos al dilema entre la vida y la muerte. Quisiera solicitarle respetuosamente que, si tienen la oportunidad, miren las últimas declaraciones que ha dado la doctora Adriana Stagnaro, una extraordinaria profesional, un PhD en antropología social y antropología, una de las grandes pensadoras argentina, que sufre del síndrome de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Sí, la misma enfermedad que sufría Stephen Hawking. Y esa enfermedad va consumiéndote, no tiene cura. No tiene cura. Y ella, con un dramático, además con su poderosamente, y casi prácticamente con titulares para poder entender lo que dice, hablaba sobre el dilema de la vida y la muerte, cómo su cuerpo enfermo, atrapado en una mente clara, le produce un dolor por segundo. Y ella está reclamando que se le aplique la eutanasia, sabe que no tiene el tiempo para que eso se logre en Argentina, pero dice que lo hace por los miles de personas que sufren cuando el cuerpo ya no puede más. Sin embargo, artificialmente se le da la vida, y lo que se le da todos los segundos es un sufrimiento. Dicho de una intelectual con el conocimiento, la filosofía, de una mujer cuya estructura física nos decía a nosotros que era como una mole inamovible. Bueno, usted la tiene que ver, hablando de ella, Fernando. Le recomiendo esto para que pensemos en la brevedad de la vida y en la necesidad de que utilicemos la vida de la mejor forma posible y pensemos en las cosas. No somos eternos. Esta es una entrevista que se la recomiendo. Hay muchas. Si usted entra a la red y pone Adriana Stagnaro, va a encontrar muchas. Les recomiendo que vean la entrevista que CNN en español desde Argentina le hizo a esta profesional argentina de un gran peso en la vida de ese país. Hay cosas que están ocurriendo. Déjeme darle algunas buenas noticias de Panamá, porque nos está metiendo en una especie de espiral de negatividad. Voy a tomar Metro Libre. Los cruceros se alistan en primera plana, 8 columnas. Dice Metro Libre, el próximo viernes la terminal de cruceros Panamá en el Pacífico comenzará a recibir de los barcos miles de turistas. La autoridad marítima reveló que llegarán unos 69.630, redondéalo a 70.000.
en operaciones de tránsito y otros 12.974 en puertos bases en 49 cruceros. ¿Eso no es una buena noticia? No, hombre, Es una extraordinaria. excelente noticia que debemos compartir. La OIT respalda el diálogo a las reformas de la Caja del Seguro Social. De ello le vamos a hablar en el otro segmento. Le reitero que la situación de los cruceros y todo esto, el canal ha tenido siempre experiencia de cómo manejar todas estas cosas. Bien. Algunas cosas están ocurriendo en el mundo. La primera cosa que usted debe saber hoy es los procesos judiciales en los Estados Unidos, cómo están. La jueza Tanya Chutkan determinó ayer que el juicio al señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, arrancará el 4 de marzo. 4 de marzo. El expresidente Trump, en sus redes sociales, en la de él, mandó una comunicación diciendo que esto es una persecución de esta jueza que está parcializada con él y que él va a apelar. Bien. Como Trump no es abogado, usted debe saber que las fechas de juicio que determina un juez en los Estados Unidos no son apelables. No son apelables. Punto. ¿Qué va a apelar? Nada. De manera que usted léalo correctamente. Y esto no es una invención mía. Esto está en la legislación norteamericana. Las decisiones de los jueces cuando ponen la fecha de juicio no son apelables. Ya es el 4 de marzo. Y se acabó. ¿Qué argumento utilizó la jueza? Porque el día martes 5 es el supermartes de las primarias republicanas. 10 estados van a primarias. Y los abogados de Trump alegaban de que él iba a estar ocupado. La juez dijo, en un proceso judicial nadie está ocupado. Primero es el proceso judicial y después su trabajo. Y obviamente la campaña política es un trabajo para usted. Pero para este juzgado, lo primero es el juicio. De manera que arranca el proceso un día antes. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, va a tener efecto. Hay gente que dice en todas las encuestas, hay una tendencia cuando una encuesta arranca, Fernando, a mantener las cosas y todo el mundo la repite. Pero siempre tiene efecto. De hecho, esto crea un problema, patrón, y él lo sabe. Que lo aproveche bien o no, sacando fondos es una cosa. ¿Y qué piensa? Recuerde que en los Estados Unidos los demócratas tienen más, son más grandes como estructura política que los republicanos. Recuerde eso. Y que el voto independiente es fundamental para ganar las elecciones. Entonces hay que pensar en los independientes cómo están viendo esto. No solamente mirar los republicanos. Te lo dejo allí para dejarlo de ese tamaño, de manera que eso está pasando. Hay otras cosas que están pasando. Usted está viendo el huracán Idiana, que ya pasó y rozó Cuba en Pinar del Río. No tenemos información acerca de qué efectos tuvo en Cuba. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que Cuba tiene un gran sistema de protección civil, Sí. Y ellos tienen organizadas poblaciones para moverse. No sabemos qué daño ha hecho a material. Lo que sí sabemos que está en operación en Cuba, que pasó por Pinar del Río, tocando la isla en la punta, pero va rumbo a Tampa, hacia el medio de la Florida. Ya es huracán categoría 1 y cuando toque tierra mañana en la Florida se convertirá, ya lo hará según la proyección, con la categoría 3. Dicen que es un huracán espectacularmente desastroso, se mueve lentamente, y esto es lo que crea mayor problema. Pero ayer también tuvimos en Panamá, como le señalaba Fernando, un temblor Anoche. que se sintió en Panamá. Estaba en la frontera con Colombia, y lo sentimos aquí en Panamá. Ayer también, en el área de Panamá Pacífico, 8 fuertes procesos de alteración del voltaje que apagaban los aire acondicionados y la televisión. 8 a intervalos de 40 minutos sin ninguna explicación de las causas. Todavía a estas alturas no sabemos qué pasó. E invito a los señores de Natural que nos digan a qué se debió. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué se debió esto? Porque no fue 1, 2, 3, no, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se vino a estabilizar a eso de las 5 o 6 de la tarde.
Esto no tiene nada que ver con el temblor, porque el temblor fue en la madrugada, casi a las 11 horas. Además que tiene que ver el temblor con... Podría ser que usted le dé, porque aquí hasta los pajaritos, las ardillas, Sí. pero la fluctuación de voltaje, que se iba y se iba al televisor y volvía, Sí, eso es lo que quema todo. Esas fluctuaciones, no hay aparato Que lo aguante. que lo aguante. Bien, vemos algunas cosas que nos deben preocupar hoy. Entre ellos, Guatemala. Y usted se fija que hemos estado hablando de Guatemala en forma consistente. ¿Por qué? Porque ayer la Fiscalía ordenó el arresto, en primer lugar, de los exfuncionarios de la CICIC, la Comisión Interamericana contra la Corrupción, ¿se acuerdan? A la fiscal Claudia González la detuvieron y andan correteando un poco de gente de esta organización. Pero a su vez, la Fiscalía, en coordinación con un juez, bajo la dirección del presidente de ese país, que ya no es más presidente, ya él se debería ir, orquestaron una decisión para inhabilitar temporalmente al partido Semilla. Y la intención de ellos es llevarse al presidente electo, Arévalo. que ayer mismo en la noche denunció que hoy pondría las demandas porque hay una orden de la Sala Constitucional de dejar eso tranquilo, pero como él dice que se le venció el tiempo, el fiscal, a corretear. ¿Cuál es la idea de él? Inhabilitar la decisión electoral del pueblo guatemalteco, que por más de 21% le ganó a la señora Torres. Usted se fijó que ella todavía no ha reconocido. No reconoció el triunfo. Y es por esto. Están fraguando Se lo estamos advirtiendo. La COPAL, la Organización de los Partidos Políticos de América Latina, la OEA, ha advertido de que no es posible subvertir el orden constitucional. Pero la Fiscalía, en una abierta provocación y sin duda alguna con orientación muy clara de ese voraz poder económico guatemalteco, intentan dar un golpe de Estado postelectoral. Entonces, la judicialización del proceso electoral y abren procesos contra los magistrados del Tribunal Electoral. Esto se lo señalamos en Guatemala porque esto es un problema serio y grave. Además, uno de los problemas que estamos nosotros viviendo aquí es el problema de la migración. Y yo lo quiero plantear con mucha claridad. No hay forma, no hay, ni en Europa, ni en África, ni en Asia, ni se recuerda cómo Putin utilizó a los sirios que estaban estacionados en Turquía para meterlos en Polonia y crear problemas, cómo han invadido a Europa con la migración africana. Ya nosotros. Bien. La migración la están utilizando como arma política. Y los estados totalitarios le importa un bledo con utilizar a sus connacionales para que migren, lo forzan, una migración forzada, porque no es un estado de guerra. Lo que caracteriza esta migración es gente buscando mejores días para su familia, que es impulsada por una ruta que no existe, que es el Darién. Eso no es ruta. En coordinación con el crimen organizado y los coyotes y los traficantes de drogas que utilizan esta movilización masiva que por Panamá ya van más de 320,000 en lo que va del año, superando lo del año pasado completo. Y la proyección que a esta velocidad llegaremos a 500,000. Este es un arma que se utiliza para presionar a la frontera de los Estados Unidos. Así como ustedes recuerdan el Mariel en Cuba. Esto fue una opción programada que nos mandaron a autoridades cubanas. El propio Fidel Castro nos lo confesó a nosotros. Mandaron no solamente, sino a todos los pacientes psiquiátricos. Los marielitos le llamaron al final. Lo mandaron para Estados Unidos. Entonces tuvo que intervenir el presidente Castro y tuvimos que nosotros, Panamá, intervenir en esto. Y hoy la migración, no hay forma que nosotros los panameños podamos controlarla como está.
sin la participación. Observen el nivel de parsimonia o de inacción del gobierno del presidente Petro, cuyo territorio se utiliza para mandarnos esta gente acá. No, y ayer amaneció en Costa Rica. Sí, para decir, bueno, voy a bypassar Panamá y voy a, ¿sabes? Con alguien que no se haya reunido con ninguna autoridad panameña en el año que lleva de presidente. Correcto. Y mientras él estaba en Costa Rica, allá en Colombia, hay una manifestación de las productivas, todos los camiones, todos los transportes de mercancías y pasajeros paralizados, exigiéndole a Petro que baje el costo del combustible, mientras el presidente Petro quiere controlar los precios, la producción de petróleo. Colombia produce. Pero fíjese la contradicción, que se ha aumentado el precio, nosotros tenemos el precio aquí estable. Y fíjese lo que le quiero decir. Petro se salta a Panamá, que es la frontera por donde pasa la gente. Nosotros cargamos con el costo de esa migración ilegal. Nosotros tenemos a la migración en una gran estima, incluso a la ilegal. La República de Panamá la trata con respeto. Es el único país que le da ese respeto a ellos. Pero el presidente Petro le importa un bledo tirarnos el problema a nosotros. Y proteja a su amigo, el presidente de Venezuela, a la cual ha ido como 5 veces, él. Mientras deja que este tráfico humano transite por su territorio y con la coordinación de las estructuras del crimen organizado, las traspasan hacia la frontera para meterla a Panamá y con ello meter drogas, meter ilegales, meter gente cuyo único pecado es salir huyendo a la destrucción de la economía venezolana. Mientras Maduro allá se da bombas y platillos de querer impulsar un proceso electoral poniendo todos los miembros del tribunal electoral de él. No, y él incluso diciendo quién va a ser el candidato de la oposición. Exactamente. Mientras eso está pasando, observe el crecimiento económico de Colombia se estanca y va hacia abajo, 1.5%. Esto le debemos llamar la atención porque el presidente colombiano tiene hacia la República de Panamá una actitud hostil, sin ninguna duda. Su percepción, su creencia en su pensamiento ideológico, que nosotros pertenecemos a Colombia, señor Petro, nosotros nos unimos voluntariamente a la Colombia y nos separamos de ellos. Punto. Porque mientras nosotros estábamos mirando hacia el mundo, ustedes estaban mirándose el ombligo en una guerra civil en la que nos metieron. Esa contradicción entre Colombia y este señor Petro lo está llevando a su máximo. Los gobiernos anteriores tuvieron hacia nosotros una actitud desde Juan Manuel Santos nosotros tenemos una actitud hostil contra Panamá. Bien. Mientras eso está ocurriendo, mire lo que está pasando en Ecuador, en donde la campaña se polariza entre la izquierda del correísmo y la derecha de Noboa. Y Daniel Noboa, con un discurso más inclusivo, se convierte en el candidato con mayor posibilidad de rebasar el 50% electoral que se necesita para esta segunda vuelta. Así como en Guatemala, Arévalo, el socialdemócrata, sobrepasó con el 60%, 61% a la señora Torres. Y las fuerzas del poder oligárquico se niegan a entregar lo que perdieron en las elecciones. Allá en Ecuador se produce un viraje hacia la derechiza, hacia la derecha empresarial, que todo el mundo esperó que el presidente saliente pudiera hacer un buen trabajo, no tuvo la capacidad política de dirigir ese país. Mientras eso está ocurriendo, me salto a Chile. Chile tiene un crecimiento y va a terminar, según las previsiones, un crecimiento negativo con el joven presidente Gabriel Boric. Pero fíjense dónde está trabado Chile, con todos los problemas de
desempleo, de inflación, de endeudamiento, etc. El presidente chileno se encuentra atrapado ahora en los cambios constitucionales, en donde la Junta Asesora de Eminencias llegaron a un acuerdo con todas las fuerzas del Parlamento para proponer un proyecto constitucional que fue visto con simpatía por todas las fuerzas políticas en el organismo que tiene que aprobar, que es la Comisión Constitucional. En las elecciones para estos constitucionalistas ganó la derecha, y la derecha radical, y el Partido Republicano tiene mayoría en esa comisión y ha hecho enmiendas para cambiar el acuerdo que se hizo con los técnicos. Y esto ahora pone a Chile, Fernando, en una guerra política nuevamente, que se va a definir en diciembre, y que mientras esa cosa no se resuelva, la incertidumbre política, Fernando, se apodera de Chile, golpeando más la economía, que ya está en negativo, y que todas las predicciones indicarán que podría estar por debajo de un crecimiento negativo. Y si usted se cruza al lado, en Argentina las estimaciones más optimistas ponen a Argentina terminando el año 23 en menos 3%. En menos 3%. Fíjense los números. Ecuador en decrecimiento, Chile en decrecimiento, Argentina en decrecimiento, nosotros en 5% positivo. Esto de Argentina, más la política exterior de Argentina ligada a bloques que no le van a resolver nada, porque el problema de Argentina es que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y depende más del Occidente que de Oriente para resolver los problemas. Argentina debe pasar por un programa de ajustes estructurales, entre ellos el control de la emisión de moneda local. En eso Javier Milei no deja de tener la razón. La emisión en forma irresponsable, sin sustentación, porque para emitir por una base tú tienes que tener una base, ha creado una ola inflacionaria que para poder controlarla, Argentina tiene que pasar por una especie de un trauma que no sabemos el precio que eso va a tener. Y los trabajadores allá están pidiendo dolarización. Y todas las encuestas que yo dispongo ahora mismo aquí en este buró de noticias indican que Milei tiene una mejor apreciación. No estoy diciendo con ellos que esté de acuerdo o no con Milei. Esos son los hechos. Se los pongo para que ustedes los miren, cómo los pueblos, cuando se ven acorralados, miran hacia dónde miran. De los extremos. Y no hay forma, gane la derecha de Bullrich o gane el peronismo, que resuelvan el problema si no hay un cambio estructural en Argentina, que significa un ajuste del cinturón de todo el mundo y una eliminación de subsidios gigantescos que se resuelven con emitiendo papeles. Entonces esto ha llegado a un punto serio. Por eso nos preocupa la situación que está pasando en Guatemala. Porque nosotros vamos a un proceso electoral. Pero mire lo que está pasando en Perú. En Perú, la presidenta acosada por el problema de la seguridad. Y recuerda que le dije que en Ecuador la inseguridad dominó un debate, pero el problema estructural de Ecuador sigue siendo, sin duda alguna, el problema económico. La seguridad marcha, hay que resolverla, pero para resolverla tiene que haber un ataque estratégico contra el crimen organizado y poner a Venezuela en su sitio. Fueron a Colombia, que es el gran importador de la criminalidad, de la droga, de la estructura, y ahora México, con la necesidad que tiene el cartel de Sinaloa y los carteles de utilizar la estructura del país Ecuador como parte de sus exportaciones de droga. Ante un panorama de esa clase, nosotros en Panamá, y mire lo que está pensando Petro ahora, está pensando en un canal. Mire, si usted mira a Petro, se dará cuenta que hay una mezcla de él entre ese colombiano del siglo XIX, finales, y el presidente de México. Sí, que vive bajo. Lo que ellos piensan
ya es historia, ya ellos lo hicieron. Es que Bukele habla de hospitales que no ha hecho. Esa mente es, de la manipulación no resuelve los grandes problemas de los países. Nuestros países con fuerte migración son países con regímenes totalitarios. Vaya usted a mirar la historia de Guatemala, aún en medio del proceso democrático, o la de Honduras, o la del propio Salvador. Mire lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, todas estas cosas se han mezclado para producir una América sin control. Si usted va a Haití, por ejemplo, en este momento, Fernando, la situación en Haití... Bueno, lo que pasó ayer, una manifestación convocada por un pastor y que le hayan disparado a los pobres manifestantes, dice el grado de desesperación que hay en ese pobre país. Y le queda a usted Brasil. Y yo creo que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva debiera pensar esta apuesta que tiene al BRICS y a China y a Rusia. Porque por ese camino, mire lo que pasó ayer en la bolsa de Hong Kong. La empresa Evergrande, una de las grandes corporaciones de bienes y raíces, volvió a la bolsa ayer en Hong Kong y se cayó estrepitosamente. 87% cayó el valor de las acciones. Casi la llevaron en cero. Ayer, en el momento en que la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, de los Estados Unidos, estaba en Pekín y se entrevistaba con el ministro de Comercio, chino. de Chino, Wang Wantou, y la que ella le anunciaba a China Popular el levantamiento de restricciones a 23 compañías chinas, que fue recibido con beneplácito por China, en medio de la falta de credibilidad que da, un día te doy, en esa estrategia de la zanahoria y el garrote, un día te doy una cosa, otro día te aprieto, porque así mismo actúa China. Entonces, mientras no haya realmente un compromiso hacia la paz, y el compromiso por la paz, no se engañen, pasa por un acuerdo por parar la guerra en Ucrania. Claro. Pasa por ahí, no hay ninguna otra forma. Mientras eso no se resuelva, la contradicción fundamental de China creer que porque Rusia tiene a Estados Unidos de enemigo de Europa, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no le está funcionando a Xi Jinping en medio de una estructural problema que ha creado con la intervención en el capitalismo dentro de China. En China hay un sistema dictatorial que manejó el desarrollo de los últimos 40 años espectacular, pero que ya se está agotando. Y esto le plantea a China un problema muy serio. Y lo que pasó ayer, a mí me gustó lo que pasó ayer entre los ministros de comercio, entre Estados Unidos y China, porque cualquier paso en el camino de la distensión es un paso en la dirección correcta. Por eso que critico duramente al presidente Petro, porque un paso en la distensión en América pasa por el control de la migración ilegal y pasa por la democratización de Venezuela. Si no hay una democratización en Venezuela, tendremos esta diáspora, Fernando. Y si no hay una democratización en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y si el presidente de Brasil no entiende que el desarrollo de Brasil en la lucha contra el crimen organizado, porque ¿dónde viene la droga, Lula, hacia Brasil? Viene de Bolivia, que se exporta por todos los caminos retorcidos de Perú y que llega a las calles de Brasil y de Argentina. Y todo este tráfico ilegal de minería artesanal. Bien, lo dejo aquí porque vamos a hablar de Panamá, Fernando. Vamos a hablar cómo fue el primer día del debate. El ministro de Comercio presentó y cómo actuaron los que se oponen a la ley. Y qué cosas centrales se están discutiendo. Les dije ayer que esto de las alianzas todavía tiene un proceso. ¿No? No importa cuánto ustedes especulen, las alianzas al final van a ser las que son. ¿Cuáles son? Todavía no lo sabemos. Muy temprano, todavía en el tiempo de lo que falta de septiembre, y en la vicepresidencia todavía se puede coger en octubre. Sí. Así que, tranquilos, vamos a resolver los problemas que tenemos, vamos a ver el problema de migración, vamos a ver problemas mineros, vamos a ver problemas de salud pública, y vamos a ver quiénes realmente están interesados en el desarrollo del país. Créame, Panamá tiene un futuro espectacular.